Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que tampoco es un podcast de miércoles. Hoy estamos emitiendo el lunes y como somos esa gente que no le gusta hacerlo todo igual, pues hemos dicho, mira, como este miércoles no vamos a emitir, pues venga, emitimos el lunes a ver qué pasa. Y por eso estamos aquí hoy para hablar de un tema que el nombre yo creo que nos sugiere de qué va a tratar el tema, aunque quizás os resulte un poco sorprendente, y es ¿hay rol en mi sopa? Para hablar de este tema me acompañan nuestros tertulianos habituales, como son Steph y Tony. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, estupendamente. Pues un tema espectacular del que seguro saldrá mucha chicha. Buenas. Bien, yo he tenido que explicar, o sea, he tenido que pedir la explicación de hay un poco de rol en mi sopa, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Claro, es un tema para nada decidido porque dos de las tres personas que están aquí hoy no hayan cenado todavía. Exacto. Y yo, por cierto, tengo sopa para cenar. Exacto. Lo siento por vosotros. Estaba muy... ¿Tú has cenado ya, Steph? Sí. Madre mía, siempre ha habido clases. Me he hecho un sándwich cántabro, pero no os voy a dar envidia, pero estaba muy rico. Pero, ¿qué contenía? Lechuga, una tortilla francesa de bonito, anchoas y palitos de surimi. Bueno. ¿Con mayonesa? ¿Tostadito el pan? Según el momento en que estéis escuchando este programa, puedes que digáis, acabo de desayunar y esto no lo tomaba, o ¿por qué no estoy llegando ya a mi casa a tomar algo? Bueno, he de decir que es un desayuno que, bueno, aquí se tomaría como almuerzo, ¿eh? O sea, que yo gozo sí, claro, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, para mí es una comida válida, dentro de ese horario. Así que perfecto, genial. Muy bien. Sobre todo los palitos de tsunami. Los palitos de tsunami me encantan. De tsunami. Pues como este es un podcast no sobre comida, que ya tuvimos un programa de eso hace ya bastante tiempo, sino sobre rol, voy a preguntar a nuestra querida Steph, nuestra definidora oficial de 2023, ¿qué es la sopa? Bueno, pues la sopa, según el diccionario de la Real Academia Española, es un plato compuesto de un caldo y uno o más ingredientes sólidos cocidos en él, como por ejemplo la sopa de fideos, de verduras o de pescado. Oh, ¿qué sopa es la que más os gusta a vosotros? ¿Tenéis favorita? La verdad es que diría que... La pues de no letras. Yo la verdad no soy nada fan de la sopa, ¿eh? No, soy un poco como Mafalda, que no me gusta la sopa. Yo soy súper fan de la sopa, para que negaroslo. Me encanta. Pero sí que tengo una sopa que... Yo odio a muerte la sopa cubierta. Es una sopa que no puedo con... ¿Qué es eso? ¿Qué es una sopa cubierta? Bueno, creía que era como un plato clásico. La sopa cubierta es como una sopa de fideos, ¿vale? Que tiene fideos y una alta cantidad de líquido, que además en su superficie se llama sopa cubierta porque suele tener esos fideos que flotan un poquito y además huevo cocido laminado y algo de pan. Así como empapuzado, ¿no? Como el pan este que cuando coge se queda como blando, pero... Pues eso es la sopa cubierta. Y bueno, pues aparte se le ponen verduras, normalmente pues a lo mejor acelga, bueno, depende del sitio, pues será de una forma de... Y no puedo con la sopa cubierta. Esa textura del huevo cocido ahí flotando con ese pan baboso. Mira, no puedo. Mira que el sabor me gusta, pero no puedo. Yo como por texturas. Para mí la típica sopa, y por tanto mi favorita, es la sopa
de pollo de toda la vida, así con fideos, quizás con un poquito de huevo picado. Y luego en otras sopas, pues la sopa de pollo con champiñón de los chinos. Está así sencillita y eficiente. Magnífica. Entonces, trasladando la definición esta del Porque la caldo... sopa de... A ver, discúlpeme, señor Pedro, es que la sopa de pollo con champiñones del chino es pollo, champiñones y le echamos un poco de liquidillo de lo que tenemos de ahí de cocer fideos, ¿sabes? Como te digo. Riquísimo, me parece. Entonces, trasladando esta definición que nos ha dado Steph, entonces, si la sopa es un caldo con cosas, pues si hay rol en mi sopa, lo que queremos decir, hay rol en ese caldo de otras cosas, eh, como pueden ser, no sé, juegos de mesa, videojuegos, etcétera. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esas cosas que no son rol, pero que sin embargo hacen muchos guiños al rol o le pueden gustar a jugadores de rol o, digamos, esto se podría jugar tal cual o casi tal cual como una partida de rol. Y Steph es la que rompe el asunto con Alice is Missing porque lo ha puesto ahí, ¿no? Y yo cuando lo he dicho, quiero ver de Alice is Missing, yo he dicho, pero si eso es rol, ¿no? Así que ahí tenemos el primer debate. Cuéntanos brevemente de qué va esto del Alice is Missing. Vale, pues Alice is Missing es un jueguito, ya luego veremos si es de rol o no, que viene en una caja, es así como bastante chiquito, y viene con unas cartas en las que, bueno, pues una chica del pueblo, o chique, porque en realidad es Alice is Missing, pero luego puedes, o sea, el juego te permite pues darle una apariencia u otra, o pues que sea una persona de género no binario, trans, pues eso da un poco lo mismo. Y, y pues en realidad la mecánica del juego, los jugadores somos o hermanos o familia, o sea, hermano o parte de la familia de Alice que se ha perdido, o colegas o compañeros del instituto, lo que sea, y es la típica imagen que uno tiene de un instituto americano y todas las inmediaciones del pueblo. Entonces tienes, creo que eran, sí, corregidme si me equivoco, porque jugué y decidí borrar de mi cabeza este juego. Tienes localizaciones del pueblo y cosas que han podido ir pasando, ¿no? Admíralo, que lo tiene él. Una cosa que no trae el juego y te la tienes que imprimir tú en tu casa son las distintas fichas de qué apariencia tiene Alice. En la página web tienen eso, varias para imprimir, sí. Es verdad que eso lo podrían es. haber incluido sin más, pues son 5 o 6, pero sí, sí, es verdad. Y el juego se juega, creo que dura 90 minutos, ¿puede ser? En los que los jugadores no hablan entre ellos porque lo único que hacen es, mediante alguna aplicación de mensajería de texto del móvil, es pues ir resolviendo, pues, ay, que Alice no me ha escrito, el otro día dónde estuvo, pues no había quedado contigo, no sé qué. Y entonces se va montando la historia a medida que se van sacando cartas. A medida que va pasando, pues va pasando 20 minutos o media hora, o no me acuerdo cuánto era, y los jugadores tienen que interactuar, sobre todo, pues eso, a base de mensajes de texto con el móvil. Y hasta luego dilucidar qué ha pasado con Alice. Si Alice aparece, si no aparece, si Alice aparece, pero ha entregado la cuchara definitivamente, ya no puede comer más sopa Alice, o pues esas cosas. O, ojo, igual cierra sesión tú durante la partida, ¿eh? Que te hacen entregar a ti la cuchara. Sí. Ah, mira, eso no lo sabía. No nos ha pasado. Hay una posibilidad de que le des a botón de inicio, cierra sesión y suena la musiqueta del tirururí. Y entonces, tú, Steph, ¿por qué argumentas que no es rol? Por saberlo, porque es algo que han vendido como juego de rol. A ver, creo que es un juego de rol fue el primer programa que hicimos de este no podcast, este maravilloso no podcast, y creo que ni nosotros mismos llegamos a dilucidar exactamente qué era un juego de rol, pero para mí un juego de rol son fichas y tiene que haber un libro. No sé, para mí, al menos, y ahora me puede venir cualquiera y me decís Alice is Missing es rol, sin libro, y digo, pues igual también te lo compro. A mí no me gustó, o sea, no digo que sea rol o el rol al que yo estoy acostumbrada, precisamente porque, no sé, es el libro el que le falta y no me hago yo mi ficha y simplemente tengo 4 ideas del personaje, pues soy el hermano de Alice y ya está. Y ahí ya tú te montas tu película. Yo sobre todo puedo decir que el juego no me gustó absolutamente una mierda porque no se puede hablar. Y el rol es hablar, tío. El rol es hablar.
Vale, hablas mediante mensajes de texto, pero yo qué sé, yo soy millennial, o sea, me conservo muy bien, pero tengo 39 años, no sé cómo decirte. O sea, yo puedo coger una llamada de teléfono y no me da ansiedad. ¿Sabes cómo te Sí, digo? exacto. Tú eres Bien, capaz de coger el teléfono, ¿no? Cuando alguien Eso te es. llama. eso es, Pero eso es. es un poco hacer un juego de rol de lo que hace la gente que pasa de la partida y obligarle a jugar la partida, ¿no? Que es en lugar de mirar el móvil para desconectar, es mirar el móvil para jugar. Yo reconozco que para mí sí es rol, pero bueno, tampoco creo que debamos montar un debate en torno a Analysis Missing. Si Steph, en su caso, lo ve como cosa que tiene rol, me vale guay. Que sepáis que Cristian, que se acaba de conectar al chat, dice que ve que el título del podcast es muy inspirado en lo que suele hacer mientras nos escucha, que es cocinar, y que él sí que ve que el Analysis Missing es rol, parece. Sí, yo creo que el Analysis Missing, por dar una pequeña opinión, pues es como un... No sé cómo decirlo. Es como el vestido, este es azul o marrón. ¿Os acordáis del meme aquel del rol, no? Sí, sí, Porque sí. mucha gente lo percibe como rol, yo me incluyo entre esa gente, pero otra mucha gente lo percibe como no rol. Y eso también es una ventaja. Porque yo he visto y he introducido gente que no tocaría el rol jamás Uh-huh. por el Analysis Missing. Y aún así que le haya gustado la experiencia y repetiría y ha repetido y toda esto ya, pues dices, bueno, pues ahora vamos a jugar a un rol más canónico. No. Analysis Missing está bien. Entonces, como que está guay, es interesante. Pues, entonces, creo que es el Blade de los juegos de rol. Están los dos mundos, es vampiro y humano. Muy bien. Vale, y tú, Tony, ¿te gustaría comentar algún ejemplo o varios ejemplos similares de alguna otra cosa que no sea rol, pero que sea sopa rolera? Bueno, yo creo que hay bastantes ejemplos que a veces hay que poner un poco más de imaginación para hacer los roleros y otras veces menos, pero por ejemplo te diría que casi que cualquier dungeon crawler que se Uh-huh. precie, y por ponerte el último así más potente que ha salido, que es que para mi gusto es el Descent de última edición, pero Uh-huh. con ello no podríamos ir al anterior y casi todos los tocaríamos. No se tienen por qué distinguir mucho, por ejemplo, de la famosa cuarta edición de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Con un poco, o sea, tienes un personaje, tienes unos diálogos, hay que leerlos, es verdad que eliminamos la parte interpretativa y la parte, digamos, de improvisación, que estamos hasta repasando además justo estos últimos días, estos últimos programas, que sí que tienen rol, pero eso no implica que tú le puedas añadir ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, puede ser interesante analizarlo desde ese punto de vista, porque bueno, estamos hablando de juegos que beben un poco del Uh-huh. rol, no juegos de rol, obviamente. Juegos que sí que beben un poco de rol para traerlo. Pero dejando eso a un lado, voy a citar uno que además es un juego de mesa clásico y además muy característico por ser juego de culo duro, ¿no? De gente que tiene ganas de estar 12, 13 horas jugando una partida y lees unas reglas descomunales, Uh-huh. que para mi gusto es un juego muy rolero. Y creo que no tiene esa intención, ¿eh? Pero que lo consigue. Que se llama República de Roma. No sé si lo Ajá. conocéis. Yo jugué El una vez. República de Roma es un juego que ahora mismo pues, es muy difícil de encontrar en su versión Uh-huh. en castellano porque está agotado hace mucho tiempo. Se editó por última vez por Edge, si no recuerdo mal. Una edición bastante interesante. Y en este juego interpretamos el papel de una familia de nobles, bueno, de nobles, de la curia, ¿no? Romana, de patricios y estrellos y esponjas. Y lo que tenemos que hacer es gestionar la vida de Roma, de la ciudad de Roma, bueno, de nuestro imperio, ¿no? De tal manera que el tablero como tal, el tablero del juego, es básicamente un recordatorio para que nos acordemos qué fichas van a venir a la guerra, en qué año estamos y qué cosas van a estar. Y la gracia del juego es que vas a ganar en el momento en el que te nombres dictador perpetuo. Pero, pese a que eso sí que está con unas mecánicas de juego de mesa estratégico, claro, toda la trama de la historia avanza, o sea, todo lo que es el juego avanza mediante tu interpretación, si lo quieres así, de defensa, de los debates, ahí va a haber acusaciones, va a haber alguien que va a ser abogado del acusado, y eso todo va defendiéndose, atacándose, y al final son intereses pues estratégicos y matemáticos que tenga la gente, Uh-huh. pero vamos, yo he jugado ese juego vestido de cónsul Uh-huh. sí, de senador romano, porque era lo normal, y tomando mosto, claro, algo que no tuviera alcohol, porque si no, no acababa la partida, y comiendo uvas y cosas por el estilo. Y la verdad es Vamos, que nos hemos pasado muy bien. con una Y es un sábana. juego... Sí, no, bueno, sábana, no. Nuestro disfraz bueno, además un rol en dúo que hicimos en TDN, que aprovechamos, uy, ya nos hemos disfrazado de aquí de cónsul romano, pues nos vamos para la República de Roma ya con
con nuestro tuendo. Y la verdad es que es un juego que se presta mucho a eso, ¿no? Se presta mucho a declamar, a hablar como, pues eso, como si estuvieras hablando al vulgo, porque además hay un momento, hay una mecánica que es que tienes que hablarle al pueblo, ¿no? Que es tirar un dado. Es tirar un dado y asumar tu carisma. Y depende de lo que hayas sacado, pues el pueblo más contento va a estar. Pero no, voy a hablar al pueblo, voy a no sé cuánto, y la gente puchea, los jugadores, ¿no? Está muy guay. Y tiene un poco de rol. En esa sopa hay un poquito de rol. ¿Les guste o no les guste? Qué guay. Y bueno, puedo seguir, ¿eh? Si quieres te digo mucho más ejemplos. Mira, entre medias, deciros que Sí, sí. Cristian en el chat también menciona Los hombres lobo de Castronegro, si la gente se lo tomase así como muy en serio, ¿no? Los hombres lobo de Castronegro es un clásico que tiene 1000 versiones, para que no lo conozca. Se reparten unas cartas y eres o un aldeano random o un aldeano con alguna capacidad especial o un lobo y pues hay una fase de cerrar todos los ojos, se levantan los lobos que abren los ojos, señalan a quien matan y luego el pueblo, pues guiado por todas las pistas, que son ninguna realmente, decide matar a alguien del pueblo hasta que aciertan y consiguen matar a los lobos o los lobos ganan porque matan a suficiente gente. Sí. Yo creo que ese juego siempre hay tramposos. Me parece un juego magnífico, pero siempre hay tramposos. Oh, Siempre. yo he jugado 2 veces y sí, confirmo. Confirmo. Sí, además, luego hay versiones, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, está la versión de Una noche con el hombre lobo, que ahora se llama Licántropod, que es una versión muy, muy interesante porque el tema de los tramposos y el tema de la longitud, porque uno de los problemas de este juego, por ya entrar un poco en él, para quien no lo conozca, es que alguien se muere y ya ha tomado por saco de la partida. Te has muerto el primero y la partida es de 36 jugadores, pues ya te puedes ir haciendo la cena, pero la cena de los 36, porque hasta que te vuelvas a jugar, pues no va a haber ningún interés. Y el licántropo que comento es una sola noche. Y entonces tiene una serie de mecánicas bastante interesantes que además puedes jugar con una aplicación para que no haya una persona que tenga que estar haciendo como de director de la orquesta, que pueda ser esa persona también jugadora. Y pues es magnífico pues, el juego este. Y tiene una gracia de los roles locos, porque tú al principio de la noche sabes lo que eres, pero durante la noche van a pasar cosas que te vas a cambiar las cartas con los demás y no vas a saber qué eres. Vas a poder sospechar, mi carta si la lleva no sé quién, yo era un hombre lobo, pero claro, mi carta se ha ido, la tiene Pedro, pues puede que Pedro sea el hombre. Bueno, está muy interesante. El licántropo es muy chulo. Qué guay. Es muy chulo, muy chulo. Y es verdad que tiene un cierto componente rolero. Yo, por ejemplo, cuando este juego lo utilizo bastante, pues en dinámicas y cosas por el estilo, y normalmente, pues si estoy en una clase, en un colegio o algo por el estilo, cuando es la hora de irse a dormir, pues digo el nombre del pueblo en el que estemos o el colegio en el que estemos cuando se van a dormir, les pego un grito cuando es la hora de despertar. Sí. Voy pasando por detrás y le susurro al oído al que ha muerto que está muerto o algo por el estilo. Entonces, mira si es rolero que le puedes dar. A lo mejor solo yo que estoy enfermo, pero notas que Yo el estoy juego se convierte en algo menos mecánico y es algo como, ay, qué guay que se haga de noche otra vez, ¿no? Yo estoy pensando que con Tony igual hasta la oca puede ser rol. No sé, me acaba de dar esa bonita sensación. Pues fíjate una cosa que te voy a decir, perdona Pedro, creo que todos los juegos tienen un componente de rol, o casi todos. Porque incluso jugando al ajedrez podríamos tomárnoslo como que esto es la batalla definitiva entre las huestes de Mordor y la senda de la luz, yo que sé, cualquier historia. La gallinita hacía el juego de rol próximamente Claro. by Tony Ortiz. No, yo lo que iba a decir, ahora que habléis de juegos de mesa, uno del que me gustaría hablar y creo que igual luego se me escapa si no, porque creo que es poco conocido y le puede gustar a mucha gente, es Mortum, detective medieval, que es de Gen X. Yo lo jugué este verano, o sea que ha salido hace al menos medio año. Viene en una cajita y claro, lo detective medieval puede sonarnos o al juego detective o a algo medieval tipo Dungeons y no es ni una cosa ni la otra, sino que Mortum es como una organización en un mundo de fantasía que investiga una serie de casos y la caja nos presenta 3 historias. Deciros que la primera es con diferencia la peor de todas. Es un tutorial además desconcertante. Y el caso es que hay que vencer un poco ese primer caso para conocer las mecánicas y los otros 2 se disfrutan un montón. Se usan cartas, se usan acciones de tus personajes, hay varios personajes para elegir, entonces no todos van a estar en la partida y no todos funcionan de la misma forma. Y altera la narración. Pues por ejemplo, si vas a la taberna, pues puedes ir a la taberna de guay, de hola, vengo a charlar y no sé qué, que te den información, pero si sospechas que te han mentido, pues puedes venir en plan más agresivo
por ejemplo, yo que sé, quemamos la taberna. Muy bien, pues la taberna ya no está disponible para obtener información y este señor que te iba a contar no sé qué, pues se ha escapado y ya no te lo va a contar, ¿no? Y la parte de detectivesca es porque hay que resolver una serie de casos y al final te hacen una serie de preguntas. Esto es muy típico de juegos de este estilo y las preguntas a veces son desconcertantes. Yo recuerdo en el caso del tutorial que una de las opciones ni se nos había pasado por la cabeza y era pues porque no habíamos explorado una rama de la trama y no os voy a decir si era correcta o incorrecta, pero que era algo que podía ser o no según lo que hubieras investigado. Y ese es muy rolero porque aunque ningún jugador interpreta un personaje en concreto, los compartimos un poco entre todos, pues esos personajes son clásicos de los juegos de rol y de fantasía y esa trama se podría jugar en rol y te la puedes proponer, como dice Tony, e interpretarla. Claro, claro. Fíjate que con esta historia de estas tramas que podríamos jugar en rol, hay un juego que justo además lo tengo bastante reciente porque lo sigo habitual, que es el Arkham Horror de cartas, que no sé si lo habéis probado, ¿No? pero es un juego que nace con la clara intención de trasladar una experiencia, y entre comillas experiencia, porque realmente no creo que lo consiga del todo, rolera a una mesa de juego de cartas coleccionable, que es un giro bastante curioso, ¿no? Un carrusel de emociones muy interesante. Porque la premisa del juego es que tú te llevas un investigador y las cartas que lleva tu investigador, digamos que es la ficha del personaje. Las armas que tiene, ciertas habilidades, ciertos hechizos, ciertas personas que van con él, cosas por el estilo. Y te enfrentas a escenarios muy cambiantes, muy interactivos con tus decisiones, con cómo hacer las cosas, cuando te retiras de la partida, que sí, que tiene una mecánica detrás, pero que además te está contando sobre todo lo que importa es una historia. Y la historia está muy reflejada en la mecánica. Es decir, no es, ve y cierra 4 portales y una de los haya cerrado te va a contar un señor. No, no. Aquí, por ejemplo, en la partida que he jugado recientemente, tú tenías que estabas pues en una ciudad, estabas en Cuba y vas ahí, pues lo digo, pues no quiero hacer ningún spoiler, voy a mencionar detalles muy interesantes. Pues hay un momento que hay un fulano que va contigo y ese fulano pues puede que sea bueno o sea malo y entonces se llega a generar la dinámica esa de las películas que salen dos personas y no, pero son iguales y no, dispárale a él, no, dispárale a mí. Qué guay. O sea, pero lo hacen en el juego y lo hacen muy bien, de tal manera que dices, wow, es que está clavado, como lo habríamos hecho mecánicamente transportado. Y da esa sensación de estar ahí con toda la historia. Entonces es un juego que tiene bastante rol en esa sopa, aunque realmente está pegando muy fuerte y sobre todo en gente que no es especialmente rolera. Con lo cual, bueno, pues es un buen trasunto de rol. Que además esto de este tema del día yo creo que puede servir tanto para esos roleros que quieren, como has dicho tú, introducir a gente que no es tan rolera, pues con este paso intermedio puedan descubrirlo, y también para metadona de roleros, ¿no? Un poco de ahora mismo no tengo grupo de juego, pero si puedo convencer a alguien para jugar a esto, pues ahí está. Y yo creo que es más fácil igual que lleves un juego de estos que estamos proponiendo o de alguno más que vamos a hablar, puesto que las mecánicas huele a rol, sabe a rol, pero no es rol. O sea, no llegas donde uno y le das una ficha de D&D y le dices, ya ahora vamos a estar 5 horas con esto. Claro. Entonces, es una buena manera de tus colegas esos que no tocarían el rol ni con un palo, pues hacerles un poco la triquiñuela, ¿no? La 13-14 y vamos a echar el rato a esto a ver qué tal. Steph, comenta Cristian un juego que sé que tú conoces muy bien, que nos lo sugiere que hablemos de él, que es Sí, Señor Oscuro. Como un juego que podría... Bueno, pues que sí, señor Oscuro, disculpadme. Me vais a disculpar, pero ese juego es maravilloso. Así como en el Arkham Horror, Tony, porque no sé si has visto la pizarrita, he puesto hace honor a su nombre, porque es que yo jugué al primer juego que salió. Y recuerdo que lo más divertido de aquello fue destroquelar las piezas del juego. Ya está. Y el resto ya dije yo, esto no es para mí, esto no es para mí. Pues así, Señor Oscuro, yo por ejemplo es un juego al que llevo jugando con los chavales en el Insti, ni me acuerdo, desde que me lo compré hace, yo qué sé, 7 años. Y la verdad es que es súper divertido. Y yo además ahí sí que hago de señora oscura y pongo voces y todas esas cosas. Y mis pobres monstruitos de... Normalmente juego con los chiquis, juego con los de primero de la ESO, porque esto lo llevas a una clase de cuarto y ya te miran con cara de, profe, no estamos para jugar, y tú, ya verás. Y entonces, normalmente con los pequeños, la verdad es que es súper divertido. Si he tenido alguna vez, por azares de la vida, una ratio que no fueran 25 en clase, o el típico día de hay huelga, o
yo qué sé, 20.000 millones de cosas que pueden pasar en un instituto y es súper divertido. Y es que además lo pillan a la primera. Lo pillan a la primera la mecánica y además que es una manera de contar historias maravillosa. Sí. Los storytells, ¿no? Porque lo meteríamos dentro de un storytell, es que son... Cristian menciona otro que es el Quest Stories, que, bueno, va un poco en la línea, es un poquito menos dictatorial que el Sí Señor Oscuro, porque el autoritarismo del Señor Oscuro, que es parte de la gracia, ¿no? Es Sí, bastante claro. patente. El Quest Stories va un poco más... Bueno, un momento un poco más... más estratégico de los jugadores por conseguir las cosas, que al final parecido, pero son juegos que funcionan muy bien. Por poner ejemplos de ya llevándonoslo a lo más minimalista posible, tenemos el Story Cubes. Este juego que son Ajá. 9 daditos con 6 caras diferentes cada uno bueno, pues yo sé de gente, yo me confieso a veces haberlo usado, que me tengo que preparar una partida y quiero hacer una cosa así como rara. Pues tiro el Story Cubes y cojo 3 dados y con esto hago una parte, otro con otro y me intento inspirar. Y es un juego creativo tremendo y que tiene un toque de poder, como es un juego ecléctico, porque no tiene unas reglas definidas, las tiene, pero tú puedes modificarlas como quieras. Es un juego que se presta mucho a, vamos a interpretar en base a lo que digan los dados, hacer una improvisación real en base a esto, ¿no? Y que tenga un poco de sentido. Y también está muy guay. Y un poco recogiendo lo que decía antes Pedro y Steph, de mis amigos que no quieren jugar, hay una leyenda negra por ahí, unas habladurías que Bueno. que dicen que el juego de mesa moderno, este juego de mesa tan temático que tenemos desde 2002, una cosa por el estilo, que ha ido cogiendo fuerza, nace de esos grupos, pues para llenar la necesidad de esos grupos roleros que han perdido la capacidad de dedicarle tanto tiempo seguido a sus campañas y a su hobby, y que ha minimizado y que ha tendido a minimizar ese espacio y ese tiempo, y al final ha crecido el juego de rol, el juego de mesa tan temático. Es una leyenda negra. Yo creo que algo de verdad habrá, no será toda, por supuestísimo, pero algo sí que encierra, ¿eh? ¿Y te refieres a juegos de mesa en general o a estos que son un poco de historieta tipo Time No, Stories y tal? el juego social, lo diría Juego yo. El social, juego de claro. mesa en general, ¿eh? Sí que es verdad que luego el de Time Stories sobre todo va a engañar, perdón. Va a captar al que tiene ese perfil más rolero o que en su día era muy rolero, pero el otro, o sea, el otro perfil también era esa persona que jugaba rol o que ha venido de jugar a rol y que allí luego ha perdido el tiempo, pero vio que esta experiencia pues era social, era temática, no, la interpretación era más o menos importante, o normalmente menos, pero que sentía una sensación de gratificación personal parecida. Y yo creo que algo de verdad, y no creo que sea así 100%, pero algo de verdad tiene. Yo en mesa, la verdad, lo más rolero que me he encontrado es eso, el Time Stories, que en el fondo también es como muy aventura gráfica, y es que para mí las aventuras gráficas de los juegos de rol tienen bastante parecido en muchas cosas, sobre todo hace años. Y el Detective, el juego que llaman además el juego de detectives moderno, algo así, que si te dan una fichita de personaje que en el fondo te importa muy poco, para darte una reserva de puntos, pero que lo puedes interpretar. De hecho, cuando sacaron unos casitos más pequeños que era temporada 1, que los jugamos Steph y yo, nos llamábamos como los personajes, estábamos, ay, detective, no sé qué, no sé cuánto. Claro, es lo interesante. Sí. Claro, de hecho, es algo que, por ejemplo, el Sherlock Holmes, que tanto le gusta a Steph, también podríamos hacerlo así, ¿no? Podríamos crear una pequeña cajita de personaje y ser tú no sé quién, tú no sé cuál, y que luego dé igual, pero cuando nos hablamos entre nosotros, pues ya nos llamarás como con ese nombre. Por poner un ejemplo, en la Ice is Missing, cuando las veces que yo he jugado, como hemos jugado con el móvil, era muy fácil y cambiábamos el nombre del contacto, que es algo que te recomienda el juego. Y yo recomiendo encarecidamente que lo pruebe lo haga, porque la inmersión se quintuplica, es mucho más inmersivo. Sí. Y hablando de... Antes he pasado por encima de esto de decir la metadona del rol, y creo que la gente va a querer que hablemos del que ha sido durante muchos años una puerta al juego de rol, una metadona al juego de rol, que son los librojuegos, que igual hoy en día no están tan en boga, pero aún así se mantienen. Hay, de hecho, librojuegos basados en juegos de rol, en D&D, por ejemplo, y en el fondo pues son libros, a veces con dados o sin dados, pero que sí que te hacen un personaje o te dan un personaje hecho y tomas decisiones en la historia. Claro. De hecho, ahora tenemos una evolución, ¿no? Porque está el cómic juego. Que se siguen llamando librojuegos, pero por ejemplo la editorial Más que Oca tiene una línea bastante grande, además para todas las edades,
tienes de los infantiles a juegos para mayores de 16, mayores de 18 años, bueno, 18 creo que no, pero mayores de 16 sí, porque tocan temas sangrientos y cosas así. Y están bastante guays. Y el comijuego, en esencia, básicamente es las viñetas. Y tú tienes que elegir, bueno, pues la viñeta 1 te va a decir si te quieres ir por el callejón de la izquierda, a la derecha. Si es de la derecha, te vas a la viñeta 64. Y por ahí vas siguiendo la aventura. De hecho, Gatitos Mágicos, en su interior, trae un comijuego que te enseña a jugar al juego, te enseña las mecánicas, hacer ficha de personaje, disfrazado todo de la historia en el cómic. O sea que es una evolución bastante interesante porque los cómics ahora mismo son muy intergeneracionales. Y a lo mejor el libro-juego se ha quedado un poco, no en mundo viejuno, diría, pero sí en un mundo nostálgico. Aunque siguen publicándose, pero creo que retrotrae un poco a la nostalgia y eso les quita atractivo de mercado. Me da esa sensación, ¿eh? Yo te iba a preguntar, ahora que te tenemos aquí, que lo acabas de mencionar, te iba a preguntar por el Gatitos Mágicos. ¿Que también se mueve en esa frontera o es más rol que otra cosa? Es muy honesto, ¿eh? El Gatitos Mágicos es un juego de rol al uso. La única falta de honestidad que podemos decir que tiene es que va en caja. Y ya está, y que tiene un mapa grande, pero que no es un tablero funcional. No, Gatitos Mágicos es un juego de mesa, perdón, es un juego de rol tal cual, y además es honesto en eso. Lo que pasa es que sí que tiene pues esta estética y esta facilidad de entrar, pero al final vas con tu ficha de personaje, tus daditos, tus tiradas, y lo único que es este cómic juego, que sí que viene, que es un material independiente, que no te hace falta ni leerlo ni nada, pero que es muy, muy interesante, pues es que no sé cómo se juega el rol. Toma este cómic juego y por lo menos a este juego vas a saber jugar, el resto ya te lo enseño yo. Entonces va un poco en esa línea. Pero no. Mira, te diría uno que a lo mejor, no sé si lo conoces, sé que el terror a ti no te termina de motivar, no. Pero lo psicológico igual sí, un poco más, aunque es terror. Y hay un juego que creo que todavía queda alguna copia por ahí seguro, que es Espinas, de José Lomo, que es un juego que ese tal cual viene a emular un Storytel, tipo además es un juego bastante complicado, no de explicar, sino del concepto, porque es un juego que tiene el Storytel de hacer una inventiva, de interpretar a una gente que está entrando en un manicomio, pero a la vez es un juego de memoria. Porque hay un momento que ya hemos como definido las escenas y luego las escenas van a estar boca abajo y demás. Hace tiempo que jugué, ya no me acuerdo muy bien, pero básicamente la esencia era que ahora tenías como que recordar y resolver esas escenas que habías ido planteando en el pasado en función de las horas que iban pasando que estabas en el psiquiátrico abandonado este. Quiero un juego muy chulo, es un juego muy interesante, Espinas, y también para contar historias. Y de mini batallita aquí, la mecánica esta de memoria que menciona Tony, yo la he incorporado en un ejercicio que hago cuando hago formación, que no tiene nada que ver con Espinas, sino que por grupos van exponiendo una serie de cosas y les van dando puntos y al final los puntos, que no se les ha dicho, viene de recordar cosas que han dicho los demás. Y claro, como lo han ido narrando y tal, se les ha ido quedando con la copla y cuando les preguntas se quedan como ¡buah! Y en el Espinas pasa un poco eso de ¿quién murió en la hora no sé qué, cuando no sé cuántos? Tú, ¿quién fue? ¿Fue tú a tal hora no sé cuántos? Así como vas a dar. Claro, y además no te puedes preparar la pregunta. O sea, no puedes decir, esto me tengo que acordar, porque no sabes de qué va a ser la pregunta. Pues está muy, muy, como diría yo, muy bien parido ese juego y tiene un elemento narrativo y de roleo que ese sí que es una clara sopa en mi rol. Sí, además eso, que José es un gran diseñador de juegos de rol y yo creo que lo que hace lo transmite. O sea, que no le veo haciendo un juego Eurogame duro tal, sino que un componente narrativo fuerte siempre está presente en sus cosas. Pues tiene una pinta bárbara, ¿eh? O sea, el tema no es para mí, te prometo que no, pero tiene una pinta bárbara. Sí. Como siempre, este juego, al igual que otros de la línea, creo que son grupo dependientes. Eso hay que ser claros porque es verdad que si no hay una clara intención de entrar a ese mundo oscuro, de hablar casi como un poco tétrico, de tomárselo en serio, pues puede salir pues un juego muy divertido, ¿eh? Puede ser muy divertido, nos podemos reír muchísimo, pero no creo que José Lomo lloraría en su casa si viera como la gente, no creo, porque todo lo contrario, pero no sería la esencia pura del juego.
Yo, por cerrar la parte de librojuegos que he dado por ahí, no he desarrollado mucho, porque creo que solo con juegos de mesa, aunque luego me gustaría tocar otro par de cosas, vamos a tener bastante, pues decir eso, que yo supongo que todo el mundo que nos esté escuchando ha probado un librojuego alguna vez, pero si no, incluso los hay gratuitos en internet, creo que es una experiencia que merece la pena tener, y los hay desde el Elige tu propia aventura, que es el que casi todos hemos aprendido cuando éramos pequeños, que Sí. te propone una premisa, pues por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es, te conviertes en tiburón, y la historia es minuto uno, bueno, ahora eres un tiburón, ¿no? Eras un niño muy feliz, de repente no sé qué, te conviertes en tiburón, y las cosas que te pasan cuando te conviertes, ¿no? Y entonces ahí solo vas eligiendo qué quieres hacer entre dos o tres opciones y vas para adelante y para atrás. Y luego la versión más elaborada, pues donde te haces una hoja de personaje, normalmente juegas con un dado de 6 y puede haber distintas aventuras. Yo recuerdo el primero que leí de ese estilo, que creo que era la búsqueda del cáliz o algo así. No se llamaban exactamente así. Pero el prota se llamaba Pip porque es como en inglés llamaban a las caras del dado, no a los puntos de las caras del dado. Y te lo explicaba en la Ah, introducción y tal. Entonces tenía qué guay. bastante graciosidad. Y eso, que creo que es algo que es bastante rolero y que puedes hacer en solitario, ¿no? Ahora que están de moda los juegos de rol en solitario, pues tenemos ese rol en mi sopa que puede hacer una sola persona. Ujú. Exacto. De hecho, lo de juegos de rol en solitario no lo hemos tocado, Ujú. pero creo que si entrase, el día que entremos, seguramente nos encontraremos bastantes ejemplos de juegos de mesa que podrían ser perfectamente un juego de rol en solitario, Por por las ejemplo. mecánicas que tienen. Bueno, pues se me ocurre ahora. Voy a hacer un ejemplo como de las dos vertientes, ¿no? El juego de mesa que se podría rolear y el juego de rol que se me antoja más un juego de mesa. Ujú. Uno de ellos, el Proving Grounds, que es el juego de mesa. Es un juego de mesa solitario que además viene con una especie de novela que ambienta todo y que viene a ser Ujú. un coliseo donde te vas a enfrentar a diferentes enemigos, Ujú. que en esencia es un juego mecánico de tirar dados, pero que a efectos de cómo se concibe el juego de rol en solitario, Ujú. eh, bien podríamos también estar haciendo una definición o la escritura de una historia en función de con quién nos estamos enfrentando y creando un personaje, creando su propia historia y cómo evoluciona y como tal, ¿no? Porque al final el juego de rol en solitario, por lo menos los que yo he podido probar y leer, son juegos que tienen una mecánica muy marcada Ujú. y que realmente son unas historias que obviamente, como son en solitario, no están predefinidas, sino que se van a ir definiendo y que tampoco tienen un peso, un componente narrativo muy pesado. Por ejemplo, el de Mapeando las Catacumbas, no sé si lo habéis probado, Ujú. No. que es de Refugio, de editorial, pues es un juego que viene como a retrotraernos un poco al Darkest Dungeon, el videojuego Darkest Dungeon, Ujú. donde vamos a ir avanzando en una mazmorra con gente, pues bueno, de orígenes dudosos y de cualidades todavía más dudosas. Y en esa mazmorra pues llevaremos una banda de 4, el clérigo, el guerrero, bueno, el ladrón, lo que fuera. Y vamos a ir muriendo de forma, vamos, seguro, ¿no? Es un videojuego de esa línea. ¿Qué va a ocurrir? Que depende de la mazmorra, si estamos en una mazmorra que tiene fantasmas, pues el que sea el clérigo va a ser predominante, y va a importar si va primero, segundo, es un juego al final, es un videojuego estratégico y tal. Bueno, pues Ujú. el Mapeando las Catacumbas viene a hacer eso en mesa. Y lo que nos plantea es tener una hoja de papel, una moneda o algo circular e ir dibujando las salas con las que vamos a ir entrando y pasando de sala. Qué guay. Como habremos hecho nuestra crew, nuestra banda previamente, habremos decidido si tenemos un pícar, un clérigo, tipi, tal, lo que sea. Y cada vez que pasemos de un sitio a otro, vamos a tirar unos dados para ver qué nos vamos a encontrar en esa sala. Ujú. Y cuántas conexiones va a tener esa sala para ir recorriendo la mazmorra. Realmente el componente negativo no existe. El libro son 20 páginas o 22 y lo que tú juegas es con una hojita de papel Ujú. que te vas dibujando y cada partida pues te quedan unas hojas de papel súper chulas dibujadas y si tienes arte, pues hacer cosas muy interesantes, pero no hay un rol. O sea, no hay un rol, no hay una interpretación, no, si no quieres. Porque Ujú. tú lo que puedes construir es la historia de tu banda, el por qué tal, y al final, que ahí es la gracia, ¿no? De porque creo que se les llama juegos de rol. Y por eso creo que vamos a encontrarnos mucho en el momento solitario, muchos juegos que en el fondo o te estás creyendo la historia Ujú. si la tienen, o son juegos abstractos, eso sí que los sacaría. Pero los que de verdad tienen detrás un componente temático, pues casi todos los solitarios de esa línea podríamos definirlos casi como juego de rol. Ujú. Tanto así porque el juego de rol en solitario, pues, para mi gusto, tiene más de juego que de rol. Ujú. Qué chulo. ¿Tú, Steph, querías hablar de otro juego, si no me equivoco?
Sí, de otro que también podría pasar por juego de rol, Ujú. que es el jurado. Y además del jurado, hasta donde yo sé, hay 3, ¿no? Sí. El caso de las carpas, no me acuerdo cuál, el del vino y el de... Ahora no me voy a acordar de cuál era el otro. El de las flores. Ujú. Sí, el de las flores, pues se llama el caso del barquero. El caso del barquero, eso es. Ujú. Son 3 cajitas pequeñas, tamaño sí señor oscuro, más o menos. Todo, como las cajas de Munchkin. En mi cabeza ese es el tamaño. Luego ya está el tamaño gigantesco, que es el Arkham Horror. Vale, y entonces con esos juegos tú formas parte de un jurado. Además, normalmente no tiene número mínimo de jugadores. Creo que no. Más de 3 o más de Dos. 4. Dos. 2. De hecho, te propone el juego que a 2 lo juegues durante una semana. Sí, Sí, es que una para idea qué. rara que me dices. Sí. Entonces, hay un número de pistas, bueno, un número de cosas que hay que ir haciendo y tú eres un jurado popular. A ti te han nombrado y te van dando pistas de un caso, ¿no? Pues ha habido en todos ha habido un asesinato y entonces tienes que declarar al acusado, pues si es culpable o no culpable o inocente o lo que sea. Ujú. Y eso, y a medida cada personaje jugador se reparte las cartas de pista, que pueden ser pista o pueden ser momentos en los que, bueno, vamos a dialogar, ¿no? Como haría un jurado popular. Mm. Bueno, pues ahora nos reunimos y decidimos si con las pistas que tenemos, pues necesitaríamos hablar con no sé quién o pues creemos que ha sido él o tal. Y al final, pues el jurado tiene que dar un veredicto con unas determinadas cartas también. Ujú. Y el juego lo que tiene es que no es claro en cuanto a si el acusado realmente es culpable o no es culpable. Ujú. Que tú te lo puedes imaginar por la última pista que te dan, pero la puedes interpretar, o sea, queda un poco así en algunas, en el caso del barquero, por ejemplo, creo que sí es más claro. En el caso de las carpas es un poco que os habéis fumado, chachos que habéis hecho el juego. Y en el último es un poco quites el racismo ese que tenía un poco metido en el ojo. Ujú. Entonces, bueno, lo puedes rolear, o sea, puedes realmente ser un jurado y estar ahí bebiendo café y comiendo pizza y tal y no sé cuál. Sí, perfecto. O sea, y este sí sería, yo creo, el típico juego que le podrías llevar a tus Mm. colegas y podría pasar. Sí, yo, Pero bueno, yo lo cogí con muchas ganas pensando que iba a ser más rolero, la verdad, y más de investigación al menos, y me decepcionó un montón. Creo que gente como los que han hecho el detective podían coger esa idea y hacer un juego flipante y que pudieras jugar en un grupo mediano o grande, ¿no? Con sus pistas, sus eventos, etcétera. Y dejo el guante si hay algún diseñador de juegos que nos escuche y que quiera hacer algo así. Y es algo a lo que a mí me gustaría jugar, la verdad. Mirad, yo creo que justo, bueno, coincido con 100% en lo que decís del jurado. Yo es un juego que he usado bastante y lo disfruto. Creo que es el típico juego que importa más el camino que el final, ¿no? Pero sí. se podría hackear fácilmente, y de hecho yo lo he hecho, y creo que el juego a lo mejor lo podría haber incluido de base, poniendo fichas de personaje. Una carta que Ujú. diga qué tipo de jurado eres. Porque creo que el juego, en su esencia, busca sacar las cosas de las personas en su normalidad. Es decir, que Steph hable como hablaría Steph, de que Pedro actúa así como actuaría Pedro, pero creo que la gracia del juego y a lo que todos intentamos ir es hacer todo lo contrario. Ujú. Es a Ujú. buscarnos y si nos están proponiendo algo como muy racista, pues meternos en la línea racista y el contrario en todo lo contrario. Ujú. Yo he hackeado ese sistema justo haciendo eso, cambiando y poniendo un jurado con 3 líneas. Te llamas Pepito y este es tu prejuicio y defiendes esto. Tienes estos prejuicios, tienes estas cosas que te gustan y las defenderías. Y punto. Y luego en base a eso, que la gente interprete como quisiera. Y la verdad es que la experiencia de juego cambia bastante. Ya. Cambia bastante. Ujú. Es que También, así tiene muy buena pinta. claro, sí, es que parece que no, pero es una tontería, pero fíjate, 4 cartas que hubiesen hecho, 12 cartas las que hubiesen sido necesarias. Luego, Sí, sí, sí. tirando un poco de la línea el jurado, perdona, Ujú. bueno, pues no podemos olvidarnos del clásico, que se me ha olvidado el nombre tan clásico que es. Alguien, no, La ¿quién? oca, No, el parchis. ahí, Cluedo. eh,
El club de Iba a decir, bastante se ha escrito un roleros. crimen, pero no se ha Ferrari. escrito un crimen. ¿Cómo organizar un asesinato? Perdón. Sí. El cómo organizar un asesinato, un juego clásico que como juego en caja no existe, pero tenemos versiones, por ejemplo, las últimas que sacó X de los Black Histories temáticos. Ujú. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre completo, pero es un Black Histories que es una caja grande, que hay 3 en concreto, que son El Padrino, Sherlock Holmes y Sí. La Noche del Cabaret, Sí. que son cómo organizar asesinato. Juegos donde la premisa es te vas a juntar con tus colegas, búscate 3 horas, una cena, una comida larga, que podéis tener vuestros platos, literalmente, que vais a comer entre medias. Coge un libreto de cada uno de estos. Al final, alguien es asesino. Lo bueno, nadie sabe si es el asesino hasta el final. Y Oh. tú tienes en tu libreto información del resto de jugadores. Pues, pero que información, además, que ese propio jugador ni siquiera sabe que existe. Ujú. Porque es el juego en el que tienes que dar las cosas, por supuesto, sí o sí. Es decir, yo es que sé que la señorita no sé cuántos al final quería traicionar al Capone. Pero, y lo saco durante el segundo plato, porque estamos en el segundo acto, estamos en el segundo plato, lo saco. Pero es que la señorita no sé cuántos, interpretada por Estefanía, no sabe que eso era así. Eso es una información nueva que acaba de recibir y tiene que recibirla e interpretar. Y era un poco lo que hablábamos en el capítulo de improvisación, lo que decíamos en lo del teatro, decir sí siempre a todo y además añadirle algo, ¿no? Sí. Pues Ujú. en esa línea total. Y eso sí que son juegos donde puedes jugar casi con cualquier persona, aunque no le guste el rol, porque tu propio personaje va a estar generado, no hay una mecánica de dados ni nada por el estilo, y el roleo va implícito en que te están acusando y entonces te tienes que salvar y sacarte las castañas donde sea. Juego muy chulo porque además no necesita máster. Y me parece que se Yo- aproxima bastante a esa idea. Me parece que Tony me acaba de resolver un problema aledaño que tenía en mi vida. ¿A que sí? Sí. En relación con eso, yo la verdad es que los conocía, pero no los había probado. O sea, que todo lo que has dicho, Tony, viene muy bien. Y decir que el que no lo haya visto y se quiere imaginar cómo es, en el capítulo 10 de la temporada 6 de The Office juegan a eso y sale muy mal. Que se le ocurre al jefe para distraer, traer un juego que es de un asesinato sureño y son, pues eso, el tío poniendo acento sureño y todo esto, en fin, que merece la pena si os gustan esas series. Mira, Dani lo pregunta, voy a buscarlo, porque no me acuerdo cómo se llamaba. Se llama Black Stories, pero no me acuerdo. Sí, que uno se llama, creo que es El Testamento de Sherlock Holmes o La Última Noche de Sherlock Holmes o algo así. Sí, Otro... ¿Por qué me suena mogollón? ¿Por qué me suena mogollón? Yo esto lo he visto en algún lado. Sí, yo te los he sí, enseñado una vez por si no seguro. íbamos a una casa rural y los jugábamos. No son muy Ah, antiguos es tampoco, cierto. ¿eh? Es cierto. Son juegos, o sea, tienen a lo mejor son de 2020, una Sí. cosa por el estilo. Quizás lo más raro que tengan es que llevan la marca de Black Stories, porque no es un Black Stories. Sí, además es que creo que no se llama ni Black Stories, ¿eh? Ahora que estoy pensando. Yo también te digo, he jugado también medio rato al Black Stories y es un juego de... también, ¿qué os habéis fumado? Ah, Black Haces Party se también. llaman, perdona, ya lo tengo. Black Party. Black Party, porque es de la historia, es de los creadores de Black Stories, se llama Black Party. Ujú. Y en concreto hay tres que son el Descansa en Paz Sherlock. Eso es. Luego tendríamos el de El Padrino, Ujú. que se llama Ajá. así La Muerte del Padrino o algo así, y luego el Cabaret Mortal. Sí. Son Ujú. 3 títulos diferentes. Eso sí, estos juegos no tienen rejugabilidad. Ujú. Son estos juegos que sabes que una vez sepas quién es el asesino, pues ya no vas a poder volver a jugar. Claro. Pero su gracia es que hasta en los como organizaciones clásicos, el que preparaba la velada no podía jugar porque sabía la trama. Ujú. Sabía quién había sido, entonces hacía como de anfitrión, hacía como del camarero o algo por el estilo. Y esto hacía pues que alguien sacrificado, que a lo mejor pues tampoco le apetecía demasiado, bueno, pues tal. Pero aquí sí que hay una participación de todos los jugadores y pueden jugar de 6 a 7 personas. Mi recomendación es que el máximo posible de gente. Pero bueno, tampoco hay mucha diferencia entre 6 y 7. El número mínimo sí que es bastante crítico, que son 6 personas. Pero es que si no están todos los personajes, aunque el juego te propone que no, si tienes alguna cosa, pero Hay otra caja similar, ¿no? De otra gente, que es la de Asesinato en la Mansión Chulu y demás, que son traducción del japonés, si no me equivoco. Además. sí, hay una línea de juegos que está sacando GDM Ujú. que van un poco en esa temática, ¿no? Que es una caja cerrada y una cosa muy interpretativa, donde al final pues vamos a resolver un caso, vamos a hacer un encuentro, y además son bastante dispares, porque en estos que hemos hecho de Black Party, pues al final, pues el cabaret, sabemos que vamos a estar la cena y los miembros de la mafia o de lo que sea, Sherlock Holmes nos adelantó, pero ahí pues están todos los personajes ahí a ver quién ha matado a Sherlock Holmes y tal.
Y en estos, pues tiran ya un poco por sobrenatural. Aparte, por ejemplo, la Mansión Chulu. Luego hay uno que era de vampiros, no me preguntéis cómo son, ahora los busco porque no me acuerdo. Luego hay otro que es el de la ballena azul, que también es muy interesante, así como en un barco. Están guays, Sí, están interesantes también, ¿eh? yo juego al de Asesinato en la Mansión Chulu y bueno, entretenido. Para esto de pues, lo compramos entre todos y lo jugamos en una casa rural o tal, bien, Murder Mystery se llama esa línea. eso es. Claro, es para eso, ¿eh? O sea, no es para jugar en una casa rural, no me va a dar la experiencia de mi vida, pero bueno. Y títulos están El asesinato de la mansión Chulu, Bajo la luna azul, El cuento de los lobos crepusculares y La bruja que se fue con el crepúsculo. Wow. Esos 4 títulos son los habituales. Que a propósito de este tipo de cosas o de experiencias, y dado que hemos mencionado casas rurales, etcétera, yo algo que también creo que podemos encajar como rol en mi sopa son los escape rooms, o al menos ciertos escape rooms, porque empieza a haber muchos de ellos en los que el propio Game Master, como lo suelen llamar, pues interpreta un papel o aparecen PNJs, bien sea PNJs con los que interactúas de forma más directa, es decir, que están ahí, o con los que interactúas a través de algo, el teléfono, un ordenador o lo que sea. Y para mucha gente también es un poco entrada al rol o dopamina o metadona de rol, ¿no? Así que eso es la recomendación. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, voy a recomendar uno que para mí es el que más componente historia tiene, pero bueno, sacrifica otras cosas por el camino, que son los 50 pistas. Uh-huh. Bueno, hay 2 grandes escape rooms, 2 líneas grandes que son Exit, que publica Devir en castellano, y Unlock, que viene de la mano de Asmodee, y 50 pistas en este caso viene de nuevo de la mano de GenX. Uh-huh. Y es un juego, bueno, son 3 en concreto, 50 pistas 1, 2 y 3, porque no me acuerdo los nombres concretos, pero Sí, que... espera, justo lo acabo de buscar. El destino de Leopoldo, ¿puede ser? Sí, ese es el primero, me parece, o Sueño el tercero, blanco Sueño y el Blanco péndulo de los y muertos. el Péndulo de los Muertos. Madre mía. Ujú. Son una trilogía porque además es una historia que Me continúa acaba de desde crear una necesidad este muchacho, ¿eh? También te digo. Estos no los quieres jugar. Ah, no, Vale. Tú no. vale. Estos tienen un componente historia que pesa mucho más que los otros escape rooms que hemos comentado, Sí. pero que se deja por el camino. Pues se deja un poco por el camino las pruebas y lo interactivo. O sea, tiene pruebas, tiene sus pruebas de lógica, que pueden ser más o menos desafiantes, pero que no pesan tanto como saber qué es lo siguiente que vas a hacer. Y eso a mí me mola mucho. Eso me gustó mucho. Porque, vale, me he hecho muchos escapes, sí, he desafiado mi cerebro ya muchas veces, pero que me encuentre una historia y avanzo truculenta, Sí. me mola. Y además tiene Vale. cosas que otros escapes no tienen, que son decisiones ramificadas. Uh-huh. Y además son decisiones, voy a dejarlo aquí sin hacer spoilers, no muy intuitivas para gente de bien. Sí, porque empiezas pensando que el juego va por un lado y luego va por otro. Sí, sí, sí. 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 Sí, Yo sí. Y me he entonces hecho los eso, 3 y van a salir los otros 3 muy pronto, por cierto, me han dicho. sí, Un sí, insider. parece que sé que están ya ahí. Entonces yo le doy una muy buena nota a este juego porque me sorprendió. Consiguió ser un escape que me sorprendía. Uh-huh. Y eso me gustó bastante. Así como hay otro que es el Círculo... No, Círculo no. Hay otro que salió hace relativamente poco que es un escape que usa realidad aumentada. Uh-huh. Que este sí que sería el escape de los blockbusters. Es un escape, está bien, pero lo que busca es el espectáculo de realidad aumentada. Secreto de Amelia. El secreto de Amelia, ese lo he jugado yo también y ese está medio en una... Es el típico que podrías llevar a tu primo, hijo, adolescente, pero adolescente inicial, porque es un poco medio gincana, medio sustito con la rueda Exacto, levantada. efectivamente. Sí. Pero está gracioso. Pues eso. Está gracioso, tampoco genera mucha fea y la historia tampoco que sea lo mejor, pero bueno, está guay. Otro de esos que utiliza realidad aumentada, ¿no fue uno que jugamos en tu casa? Que había que estar con el ordenador y con el móvil porque tenías que mirar así las pistas también, pero es que ahora mismo no me voy a acordar. ¿No? Sí, ¿era algo de detectives también? Porque eras policía. No caigo ahora mismo. O sea, detective, el juego detective. No, el juego de detective ese sabemos cuál es porque lo estamos jugando. Vamos ahora. Vamos por el caso 3. Sí. Uh-huh. Que nos ha salido muy bien. Creo que ya sé cuál dices, es el que nos ha dicho Aldous Bert en el chat, que es el Crónicas del Crimen. Ese, y Crónicas efectivamente el Crónicas del Crimen es bastante rolero, sobre todo los últimos, los de la saga Millennium,
Es decir, Crónicas del Crimen va de investigar casos que además duran como una horita más o menos. Tiene una dependencia absoluta de móvil o tablet porque tienes que ir escaneando cartas y las cartas te devuelven texto para leer, con lo cual si lo hace una sola persona, esa persona va a estar hablando mucho rato como un director del juego. Sí. Y tiene alguna parte de usar de eso, de escanear una carta para acceder a un entorno virtual. De hecho, una cosa pues si quieres jugar con un cacharro virtual para mirar las escenas del crimen. Y la saga Millennium lo que tiene es un hilo conductor que es un protagonista, una familia protagonista, y juegas en la época medieval, en la época del 1900 y en el futuro, en el 2400, con miembros de esa familia, ¿no? En uno eres periodista, en otro eres una hacker y en el medieval pues eres un señor que va con un perrete a investigar cosas y que a veces le da jamacucos y tiene visiones. Y tal. Y otra de las cosas graciosas es que en el fondo los casos conforman una especie de campaña porque no es solo tu apellido el que se repite, sino que, yo qué sé, si los nobles eran los no sé cuantitos en un caso, pues ves que la megacorporación del futuro siguen siendo los no sé cuantitos. Y tal, ¿no? Como diciendo, al final aquí el poder lo detentan los mismos y tal. Y está muy bien, pero eso, quizás la mayor pega sea leer mucho. Hablando ahora que estabais hablando de este y que Alfredo ha vuelto a mencionar el Time Stories en el chat, sí. Me ha venido flashback de Vietnam. Me ha venido flashback de Vietnam de un juego que a mí me gustó mucho, pero que tuve que vender, que eso es muy raro en mí, porque mi grupo dijo, esto no tiramos nunca más, que se llama Tragedy Looper, que aún es fácil de encontrar. Sí. Y bueno, el Tragedy Looper es un juego que estaba, bueno, originalmente creo que era... Es japonés. No, es japonés. Y entonces, pues los japoneses son muy suyos. Luego lo reilustraron y la verdad que la versión que llegó aquí a España pues no era tan bonita como la japonesa, pero era una edición bastante interesante. El juego es un juego de mesa mecánico donde uno de los jugadores interpreta al asesino. Un crono asesino. Y entonces los jugadores tienen que, pues diferentes espacios que tienen el tablero, digamos que hacer una secuencia de movimientos para salvar a la víctima. Primero de saber quién es la víctima, que en el primer momento no lo vas a saber. Y luego salvarla. Y para eso van a tener que hacer una secuencia, sí, más estratégica, más de movimiento, más de pillar dónde se va a mover el asesino, el clon asesino. Y si eso no ocurre, al final el clon asesino matará a la persona y reiniciaremos el tiempo. Y volveremos a empezar la partida, pero con unos cambios y unos conocimientos tanto del clon asesino, que sabe que lo están buscando, como de los jugadores que saben quién ya va a ser el asesinado, pero claro, no solo puede haber un asesinado, puede haber varios, tiene diferentes casos, pero un juego que era complejo, pero sobre todo abstracto en el entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Y entonces era el típico juego que o lo pillabas o lo aborrecías. No le daba, ¿no? Y mi grupo no le quiso dar una segunda oportunidad y lo tuve que vender. Pero me parece que tenía un buen componente rolero y además unas tramas bastante interesantes. De hecho, como un poco recogiendo lo que os he dicho antes, se podría llevar perfectamente a muchísimas partidas de rol. Pues Tony, te digo que ese juego yo lo tengo y lo tengo sin estrenar porque lo empecé a leer y digo, esto me dio un poco de pereza. O sea que cuando vengas por casa nos echamos una partida. Que tengo lo probamos. Sí. A mí me gustó mucho, ya digo, yo lo gocé. Además que... Lo presenté, no me acuerdo si en unas jornadas, estuve haciendo demostraciones y jugué muchísimas partidas y eso me gustó, porque siempre hacía el malo y como sabías dónde se iban a ir o no, tenía un fallo. Y es que me pasó, algún zorro ya había jugado a la primera partida. Y vino en plan, yo vengo a la demostración. Y a la primera, me ha pillado el movimiento. ¿Cómo es posible? Segundo, me ha pillado el movimiento. No puede ser, me ha pillado el movimiento. Vale, y esa persona lo sabía, me había reventado un poco la partida, pero bueno. De tontos está lleno el mundo y a veces nos encontramos alguno. Pues sí. Y mira, me has hecho pensar que otros juegos de estos de mesa, que son juegos de mesa tal cual, pero que se podrían rolear guay, son, por ejemplo, el Pandemic o el Mysterium, sí. ¿No? El Mysterium, que es de un duelo de adivinos para resolver un asesinato, pues ahí que el adivino viene con nombre, apellidos y tipo de magia que hace y todo, o sea que... Ojo, el Mysterium es cooperativo. Sí, tiene una parte competitiva. Al final, el tema... Hay un juego que también nosotros roleábamos mucho y además ya lo hacíamos a lo mejor por vicio, que se llama Náufragos. Ajá, un juego español de Alberto Corral, de la extinta Homo Ludicus, en el cual los jugadores pues eran náufragos de una isla y lo que tenían que hacer era pues intentar salir de la isla, conseguir su historia y que no se les cayera el campamento abajo. La gracia que tenía el juego era que tú una de las acciones que podías emprender era
explorar. Y explorar era irte a la isla, sacar de mazos de cartas cosas que te iban a pasar. Ujú. Ay, Y Dios. cuanto avanzabas ibas sacando más cosas. Y cuando te volvías o te habían picado los tábanos, pues te tenías que volver porque habías perdido la vida. Y había unos eventos que saltaban, o sea, había unos eventos que tenían un claro componente rolero. De Ujú. entras en el laberinto, si sigues el laberinto, pasas la prueba, encuentras el mono dorado, no sé cuántos. Y de hecho era una maravilla. Y nosotros lo hackeamos de nuevo, no lo hackeamos, sino que lo hicimos una expansión, fanmade nuestra propia, para añadirle más componentes roleros. Yo me acuerdo que pues cada uno hizo Miguel Ángel Pedrajas hizo una en la cual al final, si seguíamos esa historia de ir explorando y consiguiendo avanzar, eh, el final es que estábamos al otro lado de la isla, lo que estaban haciendo era un capítulo de supervivientes de un reality show, y gracias a eso salías de la ¡Qué isla. genial! Yo hice una que era que al otro lado de la isla, porque al final siempre es como llegar al otro lado de la isla lo que había era un resort, y que nosotros habíamos sufrido una amnesia en una excursión, nos habíamos quedado perdidos como náufragos al otro lado, pero que en el fondo estaba el resort como a 3 kilómetros, ¿no? Y luego metimos también cosas ahí de chulo y todo esto. Y es un juego que funcionaba muy bien y nosotros lo roleábamos a muerte, porque el juego era semi-cooperativo. ¿Esto qué implicaba? Que sí, cuando nos salvábamos, todos nos salvábamos, pero no ganábamos todos. Ganábamos aquel que hubiese escrito el diario más interesante, que es la premisa del juego. Porque se supone que era lo que iba a perdurar en la historia, ¿no? El diario más suculento. Entonces tú durante la partida podías, pues yo me voy a cocinar, pues yo voy a coger madera, bueno, pues yo me voy a la cabaña a escribir. ¿Cómo? Pues claro, escribir era coger una fichita de puntos. Y entonces también hacíamos juego con eso, es que esto se va a escribir, y discutíamos, pasábamos más horas discutiendo por qué no se iba a escribir, y no quería ir a por madera, que jugando mecánicamente, porque mecánicamente me muevo, y era una maravilla. Es un juego que tengo con un cariño tremendo, y porque además hemos jugado horas y horas roleándolo a muerte. Qué guay. Yo me gustaría, antes de que cerremos, porque estamos ya ahí casi fuera de tiempo, mencionar también en el mundillo de los videojuegos, otros que son, sin ser etiquetados del juego de rol entre los videojuegos, que ese es otro debate, porque son muy roleros, como son las aventuras gráficas que he mencionado antes, que son esos problemas donde interpretas un personaje, hay una serie de enigmas, tienes muchos diálogos, los que tú además eliges los diálogos, pero también esta evolución más reciente que ha habido en los últimos años, sobre todo a raíz de los juegos de la extinta Telltale, como son Walking Dead, o el de Game of Thrones y tal, o versiones más modernas como Life is Strange y todos los juegos que han salido a su hilo, donde te dan un personaje, pero sobre todo lo que tú haces es interpretarlo y tomar decisiones que tengan impacto en la historia, de forma que pueda haber distintos finales o distintos caminos en la trama. Y además, en esto de los videojuegos incorpora una cosa bastante graciosa, es que puedes ver que han hecho otras personas que han jugado al juego, o incluso tus amigos que han jugado al juego, ¿no? Del estilo de salvaste a fulanito o a menganito, o no sé cuántas personas hicieron esto, hicieron lo otro. Y los juegos que están con dilemas bien medidos, mola mucho ver luego que los porcentajes también lo están, ¿no? Cuando de repente hay una opción en la que la ha hecho el 95% de la gente, y dices tú, bueno, esta opción no estaba muy currada, ¿no? Pero que es una experiencia muy chula, y os animo, además muchos de ellos están en 1000 versiones, en móvil, en plataformas, en PC, o sea, no hay problema para jugarlo. Yo voy a recomendar uno en concreto, perdonad, que me causó... a mí me gustan mucho esos juegos, el Beyond Two Souls, Life is Strange, me parece magnífico, pero hay uno que me marcó, me gustó mucho, que es el Detroit Become Human. Sí. ¿Lo has jugado? Sí, sí. Ese me gustó mucho, porque además pasó algo, y es que al principio sale como una IA, que es una muchacha que te habla, como si fuera el intro del juego, ¿no? Cada vez que vas a aceptar, cargar partida, y te habla. Y hay un momento que a mí me dejó un poco el culo torcido, porque estaba jugando, era mi cumpleaños, y me dijo, hola, bienvenido a Detroit no sé cuántos, feliz cumpleaños, dije. Botón, apagar, desconectar, a dormir. Porque Sí. ¿cómo? Que ya ves tú qué tontería, ¿no? Pero cómo hasta me había engañado hasta ese punto el juego durante ese tiempo en el que no me ha dado ninguna información de interacción. Yo creía que era pues una imagen pregrabada y tal, pero no, ese juego ya estaba haciendo honor a su nombre y leyendo mismo. De hecho, no digo más, pero avanza con esa IA, luego avanzas cosas. O sea, cada vez que entras interactúas con ella. Sí, para los que no conozcan el juego, que está en Play, pero creo que también está en PC,
Pues en el fondo es una historia, pues rollo Blade Runner, en el fondo, pues que va de androides que se empiezan a replantear algunas cosas y la juegas con varios personajes que además algo chulo que está es que no tienen por qué sobrevivir todos. O sea, puedes ver menos historia de la que hay porque algún personaje se te muera por el camino y tú sigas Bueno, en esa jugando. línea, el Until Dawn, por ejemplo, El también Until da. Dawn, sí, y Y The todos Quarry, la más gente. modernito. Sí, sí, sí. Y todos estos de Dark Pictures, que son de esta Ah, misma eso, gente. estaba buscando el nombre porque no me acordaba, pero Sí, Dark Pictures, la que trilogía. son, eso es como ver una peli interactiva, incluso tienen mecánicas para hacerlo, para jugar en grupo. Lo que pasa es que todos esos son de género de terror, Mm. en los que, pues eso, vas tomando elecciones, van petando compañeros, van cambiando las relaciones con ellos y tiene lo que llaman el efecto mariposa de una forma en otros juegos, que es en plan de, ¿no cogiste las cerillas? Bueno, pues luego cuando fulanito esté a oscuras, pues va a echar en falta esas cerillas y el malo le va a stalkear, ¿no? Y Esas tú te vas a cosas. sentir culpable. Sí, sí. Así que, bueno, creo que nos ha quedado un programa con 1001 recomendaciones. Entonces, Sí, sí, si os, nos ha quedado muy completito, ¿eh? si os parece, os voy a pedir ya la lección final o recomendación final o aprendizaje final que os llevéis y nos despediremos por esta semana. ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo yo. Venga. Tony, por alusiones. Por alusiones. Yo diría, y creo que es una idea con la que he empezado casi al principio, que es que casi todos los juegos se pueden rolear si le ponen el suficiente interés, la suficiente intención. Hasta la OCA puede rolear. El parchís se puede rolear. ¿Tú, Steph? ¿Qué nos dirías? Pues que si te ves corto de colegas que juegan a rol de ese de verdad, no a estos juegos. No a D&D. Eh, Perdón. si, es decir, que si quieres engañar gente, que estos juegos pueden ser una buena puerta para luego jugar tu ficha de D&D y las 5 horas dando vueltas por un dungeon. Muy bien, pues yo complementando un poco lo que decís, también diría que para esas épocas en las que cuesta reunir al grupo o que pues el director del juego está un poco exhausto, pero seguís considerándoos un grupo de rol, pues hay alternativas en juegos de mesa, hay alternativas en videojuegos que os pueden dar un poco de ese frescor y además, si la historia está medio bien construida, como sucede en muchos ejemplos que hemos puesto aquí, al final te pica ese gusanillo de, quiero jugar otra partida de este estilo o de este género, etcétera, y al final acaba uno, pues queriendo llevar estas cosas a rol, o sea que puede ser un refresh ahí muy interesante. En fin, compañeros y gente del chat que además han estado muy activos ahí con su debate paralelo. Esto ha sido La Voz de la Mesa por esta semana. Nos despedimos y esperamos encontraros de nuevo en el próximo programa. Adiós.